¿Existe el juicio final? ¿Podemos saber un poco más sobre este juicio final? ¿Cómo será? ¿Será duro? ¿Será difícil de pasar? ¿Es importante? ¿Es bueno que pensemos en él? Vamos a responder a estas preguntas con el Evangelio de hoy. Estamos a sábado, día de María, 31 de agosto. Me alegro de corazón de saludarte. Un regalo estar contigo en este día de Nuestra Señora. La paz del Señor. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Escuchemos atentamente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará
hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Importantísimo Evangelio, interesantísimo Evangelio. Fíjate que en el Evangelio de ayer y en el Evangelio de hoy, Jesús nos habla en parábolas de su vuelta y del juicio final. Y es muy llamativo que el espacio que ocupa en el Evangelio la predicación de Jesús sobre las realidades últimas, las realidades escatológicas, ahora te explico lo que significa esto. La predicación de Jesús sobre estas cosas ocupa un lugar considerablemente extenso en los evangelios. ¿Qué son las realidades últimas? ¿Qué son las realidades escatológicas? Si no me falla la memoria, cuando tradicionalmente se hablaba de las realidades escatológicas, se decía: las realidades escatológicas son muerte, juicio, infierno y gloria. No sé si me está fallando la memoria, pero bueno. Entonces, las realidades escatológicas hacen referencia a nuestra muerte, al juicio de Dios, al infierno, a la gloria, al cielo. Cuando decimos que hacen referencia al juicio de Dios, hacen referencia al juicio personal de Dios, a nuestro juicio personal. Cada uno de nosotros, en el momento de nuestra muerte, tenemos un juicio personal. Dios nos juzga. Y según cómo sea ese juicio, nuestra alma, solo el alma, no el cuerpo, va al cielo, al purgatorio o al infierno. Y después, cuando el Señor vuelva, al final de los tiempos, será el juicio final. En el juicio final también participarán nuestros cuerpos, que resucitarán con la última venida del Señor. Y si nuestra alma estaba en el cielo, nuestro cuerpo irá al cielo con el alma. Y si nuestra alma estaba en el infierno, allí irá nuestro cuerpo. O en el purgatorio. Pero en el juicio final ya todos irán o al cielo o al infierno. Ya no habrá purgatorio. Bien. Bueno, pues fíjate que, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, la predicación de Jesús sobre estas realidades finales ocupa nada menos que 3 capítulos. Desde el capítulo 23 de San Mateo hasta el capítulo 25, 3 capítulos completos hablan de la enseñanza de Jesús sobre las realidades finales. O sea, le dedica mucho espacio el Evangelio a hablar de estas enseñanzas de Jesús. Esto quiere decir que Jesús en su predicación dedicó mucho tiempo a hablar de estas cosas. ¿Y por qué Jesús dedicó mucho tiempo a hablar de estas cosas? Pues porque, como os he dicho otras veces,
lo que más importa en nuestra vida es el final. Es lo que más importa. Esta vida de esta tierra dura un tiempo, a veces corto, a veces más largo, pero en comparación con la eternidad, un tiempo muy corto, aunque sean 100 años. 100 años en comparación con la eternidad, que es el tiempo que avanza, avanza, avanza y no termina nunca, pues 100 años no es nada. Y entonces, aquí lo que importa de verdad es que acabemos bien. Porque mira, tú puedes sufrir en esta vida. Si sufres en esta vida y luego te pasas toda la eternidad siendo inmensamente feliz, los sufrimientos de esta vida se van a quedar absolutamente cortos. No van a ser nada. Sin embargo, si has disfrutado mucho en esta vida y te pasas toda la eternidad sufriendo, entonces, ¿de qué te sirve haber sido tan feliz, entre comillas, haber disfrutado tanto, si es tan poco tiempo y ahora toda la eternidad sufriendo? Por eso lo más importante es el final, cómo acaba la historia. Por eso nosotros tenemos que vivir esta vida pensando en la otra. Está clarísimo. Si somos un poco inteligentes, tenemos que vivir esta vida pensando en la otra. Porque esta dura muy poco y la otra dura para siempre. Entonces, lo importante es prepararte bien. Prepararte una buena vida eterna. Es como uno que pasa toda su vida preparando conseguir una casa maravillosa en la que va a vivir 5 minutos. Pues es absurdo. Y no dedica tiempo a preparar una casa en la que va a vivir 40 años. No, dedica tiempo a preparar la casa en la que realmente vas a vivir. Entonces, ¿existe el juicio final? Claro que existe el juicio final. Por supuesto que sí. Mira lo que dice el Catecismo sobre el juicio final. Está en el número 673. Y dice así: desde la ascensión, o sea, desde que Jesús subió al cielo, le vieron subir los apóstoles y muchos testigos, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. O sea, Jesús puede volver de manera inminente. En cualquier momento puede volver. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho y la prueba final que le ha de preceder están retenidos en las manos de Dios. Es decir, primer punto, es claro que el Señor volverá. Eso es un dogma de fe, que el Señor volverá. Por eso dice Jesús en la parábola: al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos. Pasó mucho tiempo, ya parecía que no iba a volver, pero sí, volvió. Y fíjate que dice el Catecismo que esa vuelta es inminente. Se puede producir
en cualquier momento. Y luego, sobre el juicio final, habla el Catecismo en el número 1038. Vamos a ver lo que dice. 1038. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. O sea, justo antes del juicio final, resucitarán todos los muertos. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces, Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Primer dato, cuando Cristo vuelva, volverá glorioso y acompañado de todos sus ángeles. Imagínate que hay millones de ángeles. Imagínate la cantidad de ángeles que van a venir con Jesús. Serán congregadas delante de Él todas las naciones. Fíjate lo que va a pasar. Cristo va a venir a la tierra y van a poner delante de Él a todas las naciones, es decir, a todos los hombres de la historia. Y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. ¿Veis qué bien lo explica? De qué manera tan directa y tan sencilla lo explica cómo será el juicio final. Por eso, recuerda siempre, vivamos preparados y preparándonos para el juicio final. Lo último, este juicio va a ser muy severo, pues no lo consideres ni muy severo, no tengas miedo de Dios, ni lo consideres que no es para nada. No seas, ¿cómo se dice eso, esa palabra? No me sale ahora la palabra. No abuses de la confianza de Dios. Yo no me preparo para el juicio final, si eso no es nada. No. Teme a Dios, no en el sentido de miedo, sino en el sentido de respeto. Respétale y prepárate bien para ese juicio. No te lo tomes a la ligera, pero tampoco tengas miedo, porque Dios es juez misericordiosísimo y bondadosísimo. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. Muy feliz sábado. El Señor te bendiga, María te bendiga.